contentos y felices y en este momento tengo la historia bíblica. Espero que sea del agrado de ustedes y es más, que ustedes puedan aprender. Voy a orar. Oh Dios Todopoderoso, amado Padre Celestial, estamos infinitamente agradecidos porque tú nos has dado ejemplos de hombres que se mantuvieron firmes en la verdad, por lo cual ahora nosotros tenemos, Señor, la verdad de tu palabra, cómo fue peleada, Señor, allá por los siglos, Señor, en la Edad Media. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a comenzar la historia con los versículos que dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, que dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Por lo demás, he guardado la palabra de Dios, he peleado la fe y he peleado la buena batalla. Y me está guardada la corona de vida, no solamente a mí, dice Pablo, sino a todos los que amen su venida. Teniendo estos versos, yo creí conveniente leer esta historia y les voy a narrar pues para ustedes, ¿no? Para ustedes, hermanos y amigos que están observando este tema. Y lleva por título Hus, Juan Hus, el reformador. ¿Quién fue Juan Hus? Juan Hus es una historia muy bonita, así que presten atención, ¿no? Escuchen bien. Juan Hus, él nació en Bohemia, actualmente hoy es parte de la República Checa. Bohemia es un lugar histórico. Juan Hus nació en el año 1369. 1369. ¿Y quién era Juan Hus? Juan Hus fue un reformador. Juan Hus, él dice que él perdió a su padre cuando él era muy niño, muy pequeño, pero su madre le inculcó en la religión, en la palabra de Dios, y esto a él le gustaba mucho, porque dice que él amó mucho a la iglesia católica romana porque participó, incluso dice que fue monaguillo, participó ahí en la iglesia. Y su madre, como era viuda y era menesterosa, cuando ella fue creciendo, pues su primaria lo hizo allí en Bohemia, en la ciudad natal, en su pueblo natal. Pero cuando ya él fue grande, él se fue a estudiar en la universidad y fue recibido por una obra, por un acto de caridad, de misericordia, allí en la Universidad de Praga. Su madre dice que era una mujer muy menesterosa, muy pobre, muy falto de recursos económicos. Y cuando ella dice que llevó a su hijo a la universidad, porque ella no tenía, como se dice, recursos para hacer estudiar a su hijo, por eso el joven fue admitido por caridad. Y ella dice que cuando lo dejó al joven ahí en la universidad, se arrodilló y pidió al Dios del cielo que lo ayudara, que lo bendijera ahí en sus estudios. Entonces Juan Hus se fue a estudiar. Luego de haber estudiado, de haber terminado sus estudios, esta madre muy poco se imaginó todo lo que su hijo, Juan Hus, iba a conseguir allí. Juan Hus dice que llegó a ser muy amado y muy querido, porque él era un joven muy inteligente, muy estudioso, y tenía buenas cualidades morales. Por eso le granjeaba una gran estima de sus profesores, de sus compañeros. Dice que cuando terminó sus estudios, él fue ordenado de sacerdote. Fue ordenado de sacerdote y también mire todo a donde llegó Juan Hus. Juan Hus llegó a ser, se le llamó para trabajar en la corte del rey, allí en Praga. Luego también a él se le nombró maestro o profesor, como le dicen hoy, catedrático de la Universidad de Praga, donde él antes había estudiado. Y más tarde, él llegó también a ser un rector de la universidad. Miren hasta dónde llegó este hombre, este joven que estudió, ¿no? Pero a él lo que más le motivó era la palabra de Dios. Por eso que después de terminar sus estudios, a él le ordenan de sacerdote, y él trabajó en una capilla, ahí en su tierra natal, ahí en la capilla, una capilla de Belén, que lleva así ese nombre. Ahí trabajó Juan Hus. Entonces él
pues examinaba las escrituras y él amaba mucho. Y en ese examinar las escrituras era que él vio, ¿no?, que la gente de ahí, de Praga, había mucha ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. Y entonces él decidió a examinar las Santas Escrituras. Y luego así entonces, él trató de buscar reformas, porque él vio que en ese entonces, en ese año, vio que el clero, la Iglesia Católica Romana, hacía pues muchas cosas, ¿no es cierto? Muchos abusos cometía con el pueblo. Y el pueblo, ustedes saben que el pueblo humilde, sencillo, ¿quién se va a levantar? Pero él sí, porque era un hombre que estudiaba y examinaba la palabra de Dios. De pronto él, cuando estaba allí en su capilla de Belén, él se decidió a enseñar la palabra de Dios en su idioma, para que la gente lo enseñara, porque sabemos muy bien que Roma permitía le daba orden, digamos así, a los sacerdotes, a los obispos, para que predicaran la palabra en latín. Pero ¿quién lo entendía? Solamente los que hablan latín, ¿no? Pero ya en ese entonces ya ni hablarían ya latín, ¿no? Pero pocos eran los que entendían. Entonces él se decidió a explicar la palabra de Dios en el idioma del pueblo. Y entonces él pues estaba denunciando los vicios del clero y utilizando como arma poderosa la palabra de Dios. Pues él decía, ¿no?, qué ironía de la vida, ¿no? La iglesia, ¿no? La iglesia, la madre, la novia del Cordero, como está en la Biblia, y comete tales cosas porque él había escuchado, incluso él había asistido, dice, a muchas reuniones, ¿no?, de los obispos, y él escuchaba hasta mencionar chistes indecentes en el acto de hacer misa, en el momento de hacer la misa, y eso no estaba de acuerdo con una vida piadosa, especialmente de un monje, de un obispo, de un prelado. Y todo esto a Juan Hus, pues, a él, como se dice, le indignaba, y él aumentaba más su celo por enseñar la palabra de Dios. Y en esos días dice que un amigo de nombre Jerónimo, vino, dice, de Inglaterra, trayendo unos panfletos, unas separatas, diríamos así, ¿no?, de este reformador Wycliffe. Y entonces dice que Juan Hus lo examinó y lo vio que era tan interesante estos escritos de este reformador. Y eso lo motivó a él más a escudriñar, como se dice, la palabra de Dios de tapa a tapa. Porque ¿cómo uno va a entender si no leyendo, ¿no es cierto? Y él se motivó. Y entonces Jerónimo le trajo esos como se dice, esos documentos, esos papeles, porque era su amigo. Y también la reina de Inglaterra también se había convertido y había apoyado a este amigo también para que divulgara los escritos de Wycliffe, un reformador que mucho antes también fue muerto en la hoguera. Y luego entonces, después también en esos días, lo dejamos un momentito allá a Jerónimo, porque después serían amigos inseparables. Dice que en esos días vinieron dos jóvenes, dos hombres que predicaban la palabra de Dios. Eran hombres muy ilustrados en la palabra de Dios. Aparte de ser ilustrados en la palabra, eran artistas, porque como trajeron ahí a Praga estos escritos de Wycliffe, entonces las autoridades de ahí de Praga les callaron la voz, les silenciaron, le dijeron que no hablaran. Entonces los jóvenes, o estos dos hombres, estuvieron ahí por un tiempo, pero ellos utilizaron su inteligencia, utilizaron su arte. Como no pudieron hablar así públicamente, entonces ellos dicen que ahí en la plaza pública hicieron dos cuadros. Escuchen bien este cuadro que hicieron ellos. Primero, en un cuadro colocaron a Jesús, que entraba a Jerusalén montado en un asno, con mucha humildad, con sus ropas, como se dice, sencillas, humildes, y con sus discípulos, también con las ropas todas ajadas de repente por las asperezas de los tiempos. Así dibujaban. Y en otro cuadro estaba pues ahí el Papa, montado en un caballo, con sus ricas vestiduras, enjaezado con ricas vestiduras, y asimismo acompañado de cardenales con vestiduras muy elegantes. Y entonces el pueblo y mucha gente venían a mirarlo, dice.
obispos, gente de ahí, no gente del pueblo, dignatarios, autoridades, venían y miraban y sacaban, como se dice, la moraleja. Y estos hombres, como ya les habían silenciado, ya no estuvieron más y se fueron para su tierra, para su país natal. Entonces este cuadro también le impresionó a Juan Hus, como la humildad del Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Jesús que dijo, el Hijo del Hombre aquí en la tierra no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza. Digo así, las aves tienen nidos donde depositar sus polluelos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre ni una piedra donde recostar su cabeza. Esto lo animó más a Juan Hus a escudriñar las Escrituras y asimismo a entender más el carácter del papado o el carácter de la iglesia, a quien él amaba todavía, porque él no estaba denunciando a la iglesia como tal, él estaba denunciando, como se dice, a todas las cosas, a lo que ellos cometían, a las cosas que no estaba de acuerdo, lo que hacía la iglesia católica romana. Él denunciaba a esos vicios que se estaban cometiendo ahí. Y luego entonces, por esos días también el tiempo avanza. Ustedes saben que aquí la historia está resumida, pero es después de años, ¿no? Y por esos días también dice que como ya Juan Hus había sido catedrático, había enseñado en la universidad, y él había sido el primer maestro que había enseñado a sus alumnos. Y entonces en esos días dice que hubo un gran movimiento ahí en la Universidad de Praga. Y entonces muchos alumnos que ya estaban hablando de la verdad habían sido expulsados de la universidad. Y entonces por eso, ¿qué hicieron entonces los prelados, los dignatarios de Roma papal? Entonces pusieron a la ciudad de Praga en entredicho. ¿Y qué significa estar en entredicho? Significaba esto, miren hermanos y amigos. Estar en entredicho era que a los muertos no se les permitía la sepultura ahí en los cementerios, sino que los sepulten por ahí por cualquier zanja o por cualquier terreno, pero no ahí en el cementerio, estaban cerrados. Los matrimonios se realizaban en el cementerio. ¿Qué más? ¿Qué más ocurría? También decían que los que se morían, decían ellos, que los que se morían no podían entrar en la mansión de los bienaventurados, sino que su alma se iría al infierno. Así decían los romanistas. Y todo esto como que a la ciudad les incomodó, ¿no? Y todos decían, todo esto es por culpa de Juan Hus. Entonces dijeron pues las autoridades, ¿no? Que mejor sería bueno que Juan Hus compareciera ante los romanistas. Entonces, porque como hubo ese entredicho, ¿qué se hizo? Como la reina de Bohemia y también como se dice, las autoridades y personas de la nobleza amaban estos escritos, lo que había estado explicando Juan Hus acerca de la palabra de Dios. Y entonces ellos hicieron una solicitud al pontífice de Roma, diciendo que Juan Hus debería nomás seguir su caso desde Praga, desde ahí, pero, y contestar, como se dice, desde Praga, ¿no? Mediante una diputación. Pero todo lo contrario, el pontífice romano trató de tomarlo prisionero a Juan Hus. Ni siquiera se lo llamó para escucharle cuál era, como se dice, la calidad, o sea, lo que él había escrito, lo que él estaba pregonando. Él no estaba pregonando nada malo. ¿Qué estaba pregonando Juan Hus? La palabra de Dios, porque dice que la gente tenía mucha ignorancia, no sabían los escritos de la palabra de Dios. Entonces, ¿sobre qué base ellos estaban hablando, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya llega esta noticia pues al Papa, inmediatamente el Papa trata de tomar, como se dice, prisionero a Juan Hus. Y aquí, bueno, antes de ello menciona aquí antes de que fuera tomado prisionero, dice que Juan Hus se retira, ¿no?, de esta contienda, digamos así, ¿no? Y él hace una aclaración. Me estoy retirando un momento, no porque tuviera temor, sino, dice así, para que no molesten
a los piadosos que siguen la palabra. No me estoy retirando, dice él, no lo estoy dejando para negar la verdad. Todo lo contrario, si fuese posible, yo estaría dispuesto a sellarlo con mi propia sangre. O sea, Juan Hus estaba tan decidido. Pero como con esto de la universidad que les digo, ¿no?, que hubo un levantamiento ahí de los estudiantes, dice nuevamente, la ciudad de Praga lo pusieron en entredicho. O sea, las mismas calamidades que fue al principio, ¿no?, que no podían sepultar sus muertos, y en fin, todas esas cosas que hemos dicho, ¿no? Y entonces, en ese preciso momento, ya los dignatarios, los representantes, las autoridades dijeron que mejor sería que Juan Hus compareciera ante los romanistas. Y fue así, ¿no?, que de pronto que se fijó, dice, una comparecencia, un concilio, ahí en la zona de Constanza. Y eso estamos hablando ya de Alemania. Entonces, Juan Hus tenía que asistir a Alemania. ¿Para qué? Para comparecer ante los romanistas, por lo que él estaba pregonando y estaba predicando. Pero para ello voy a leer cómo Juan Hus se preparó y cómo él escribió una carta, porque ya su muerte estaba segura, porque él se estaba oponiendo a los grandes romanistas de la iglesia, ¿no es cierto? Y él escribió así, miren cómo escribió Juan Hus en vista de una muerte segura. Dijo él así: el Señor lo sostuvo con su gracia durante las semanas de padecimientos que sufrió antes de su muerte. La paz del cielo inundó su alma. Escribió esta carta. Decía a un amigo: aquí estoy en la cárcel y con la mano encadenada, esperando que se cumpla mañana mi sentencia de muerte. Así decía Juan Hus. La muerte estaba segura ya para él, la hoguera. En el día aquel en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de ultratumba, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y de qué modo tan admirable me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. En la oscuridad de su calabozo previó el triunfo de la fe verdadera. Miren, él escribe esta carta diciendo a su amigo de que realmente él estaba ahí encadenado, y en uno de esos sueños, él ahí en su capilla de Belén donde había trabajado, él ahí en sus paredes había dibujado muchos cuadros del Señor Jesús cuando trabajó aquí en la tierra en su ministerio. Y de pronto dice que él en sueño ve que todos esos cuadros, ve a obispos, a cardenales, que lo están borrando. Y él al despertarse se sintió muy triste, porque él dijo, no, bueno, para nada he trabajado, ¿no? Pero luego en la siguiente noche, él vio en sueños que muchos hombres venían y dibujaban cuadros y lo hacían todavía con colores mucho más hermosos y nítidos. Y dice que decían, ahora vengan papas y prelados, ya nadie lo podrá borrar. Él vio eso en su sueño, como se dice, una revelación. Y eso él lo animó mucho para seguir en esta contienda. Y de pronto, como les digo, se fijó ya el concilio ahí en Constanza, Alemania, y ya quedaron la fecha. Juan Hus tuvo que irse, acompañado incluso la reina de Bohemia le dio un salvoconducto. Le dieron un salvoconducto para que le respetaran la vida. Y dice que cuando él llegó allá a Constanza, por todos los lugares, por todas las ciudades donde él veía los escritos de lo que él había publicado. A eso él le daba ánimo y valor. ¿Por qué? Porque decía, miren, aquí la gente está de acuerdo con lo que yo he escrito. Eso le daba valor. Así como cuando usted camina por la calle, ¿no?, y ve escritos de políticos o frases, ¿no?, y que usted saca una enseñanza. Y de pronto así, dice que en algunas ciudades los dignatarios, las autoridades de esa ciudad se levantaban y lo acompañaban a Juan Hus, como se dice, dándole esas felicitaciones, animándolo en su ardua labor a la que había emprendido. Llegó así allá a Constanza. Y dice también, menciona también que el otro séquito de parte de los romanistas también habían venido. Ahí estaba el emperador Segismundo, el papa Juan Pablo XXIII, Juan XXIII, dice Juan Pablo XXIII, me rectifico, Juan XXIII, estaban ahí también, que habían venido a escucharlo, aparentemente a escucharlo.
Ahí estaban ellos, y cuando ellos, dice, ingresaron ahí, como se dice, al lugar de la reunión, el sumo pontífice venía, como se dice, sostenido, estaba en un dosel dorado y sostenido por 4 dignatarios con sus ricas vestiduras. Al frente iba la hostia y luego los prelados, los sacerdotes con ricas vestiduras. ¿Qué diferencia había entre el humilde reformador, cómo se presentó ahí en Constanza? Y estando allí, ellos no tenían la intención de escucharlo. No tenían, lo que ellos querían era, como se dice, ni respetar un salvoconducto, porque ya lo tenían como a un hereje. Entonces le hicieron la pregunta, ¿no?, si él se quería retractar de sus escritos. Y Juan Hus dijo así, que él no se quería retractar porque él lo único que ha hecho era enseñar a las personas las santas escrituras para sacarlos del pecado y librarlos de la muerte eterna. Y él decía así, todo está respaldado por las santas escrituras. Entonces, al ver, dice que ya Juan Hus estaba tan decidido y no había, como se dice, forma de que él retrocediera, los dignatarios de la iglesia le entregaron, dice, a las autoridades seculares. ¿Para qué? Para que lo destituyeran. Juan Hus estaba todavía con sus vestimentas, posiblemente sacerdotales, porque él era un sacerdote. Y de pronto ahí dice que los obispos, los prelados, de uno en uno sacaban sus vestiduras. Antes de ello le hicieron una mitra de papel y ahí había unas figuras de horribles demonios y un letrero que decía el archi hereje. Y Juan Hus dijo así, gozoso llevo yo esta corona de oprobio cuando tú, Señor Jesús, llevaste por mí una de espinas, dijo Juan Hus. Y entonces los prelados, los obispos comenzaron a destituirle, sacando sus vestimentas, y le decían, ahora entregamos tu alma al diablo. Así le decían a Juan Hus. Y Juan Hus les contestó así, mirando al cielo, y yo, Dios Todopoderoso, entrego mi vida a ti, porque tú me redimiste. Así entregaba su vida a Juan Hus. De pronto lo llevaron ya, como se dice, a la hoguera, allí a la estaca, ya las autoridades seculares lo condujeron, y por última vez le dijeron a Juan Hus si él deseaba retractarse de lo que él había estado enseñando. Y Juan Hus dijo así, ¿de qué errores, de cuáles errores me puedo yo rectificar? Yo he hablado conforme a las santas escrituras. Dijo él así, si yo me retractaría de lo que yo he escrito, ¿cómo miraría el cielo? ¿Y cómo miraría las personas a las que he predicado el evangelio puro, el evangelio eterno? No, dijo yo, prefiero mi muerte. ¿De qué me vale ya este cuerpo destinado ya a morir? Prefiero que mis palabras, la palabra de Dios siga adelante, dijo Juan Hus. Y viendo ya la resolución de Juan Hus, entonces, dice el verdugo, comenzó a prender, dice, el fuego. Y en ese momento Juan Hus cantó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se escuchó su voz hasta que se enmudeció por el humo y se apagó para siempre su voz. Sus enemigos se quedaron, como se dice, sorprendidos al ver tamaña valentía, el heroico Juan Hus. Así murió quemado en la hoguera. La Iglesia Católica Romana, que decía amar a sus criaturas, amar, como se dice, a todas las personas sin distinción de raza, así lo condenó a Juan Hus a morir en la hoguera. Esa historia tan interesante y que nos motiva a nosotros a seguir manteniendo esa firmeza en el Evangelio. ¿Les gustó esa historia? Amén. Entonces, estimados amigos, ustedes pueden dar un like, nuestros amigos de YouTube que lo ven, y compartir a sus amigos, a sus hermanos. ¿Para qué? Para que ellos también tengan esta firmeza y la palabra de Dios siga creciendo. Cuando usted hace esto, predica también la palabra de Dios. No necesita todavía ir a tocarle la puerta. Pasando una historia, un contenido religioso, un amigo, una amistad, usted está predicando la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra. Juan Hus fue quemado en el año 1415. Yo saqué la edad muy joven. Juan Hus, muy joven, mucho menor que yo todavía. Tenía 46 años cuando Juan Hus fue quemado en la hoguera por nuestra tan amada Iglesia Católica Romana. Dios bendiga su palabra. Amén.